Enamorándonos. Es uno de los programas que últimamente se ha popularizado mucho y ha llamado la atención de muchas personas, ya sea para bien o para mal. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta y muchos lo consideran contenido basura, pero yo no estoy aquí para hablar de ese programa como tal, estoy aquí para dar mi opinión sobre un tema en particular, sobre uno de los especialistas que sale en el programa, creo que así se les llama. Su nombre es Juan Carlos Acosta de la Torre y quiero decirte un poco de su biografía para que lo conozcas un poco mejor, aunque seguramente si estás viendo este video es porque ya sabes quién es. Su fecha de nacimiento es el 26 de enero de 1981, lugar de nacimiento Torreón, Coahuila, México. Él es, aquí me aparece como médico cirujano, pero también es sexólogo. Y hace unos días llamó mi atención porque les recuerdo, ese es un video de opinión acerca de un tema que para mí es un error que Juan Carlos Acosta está cometiendo. Hace unos días me enteré que él cree en Dios y trata de hacer su voluntad. No sé si es cristiano, católico o de alguna otra religión, pero me enteré que cree en Dios y lo ha demostrado en algunos programas, algo así. Él dice que lee la Biblia desde los 3 años, que cree en Dios, y también ha comentado que su profesión le ha traído algunos problemas en cuanto a la religión, porque le han quitado algunos cargos o algunas, ¿cómo lo podría decir?, participaciones en las iglesias, por la profesión que él tiene. Un sexólogo básicamente se encarga de los problemas que tienen que ver con la sexología de las personas. Se encarga de que si hay alguna disfunción en el cuerpo de alguna persona, también de alguna u otra manera funciona como un psicólogo para las parejas. Él aconseja, y no sé exactamente en cuanto a la profesión, estuve intentando buscar alguna información, pero son muchas variantes en cuanto a la profesión que él se dedica, pero básicamente dejemos que él se encarga de resolver algunos problemas en cuanto a las relaciones sexuales entre parejas. Y es aquí donde comienza el problema, o más bien el error que yo creo que él está cometiendo. Doy mi opinión porque este programa, que estoy intentando regresar al principio, los que le decía del programa Enamorándonos, es muy conocido. Y este programa posiblemente lo ve gente cristiana y gente que no es cristiana, gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Y cuando nosotros vemos a personas famosas o relativamente conocidas que hacen ciertas cosas, y se consideran cristianas o religiosas o católicas o lo que sea, creen que el ejemplo que ellos dan tiene que ser bueno porque es una persona que en teoría debe de saber lo que hace, ¿no? Y es aquí donde yo quiero dar mi opinión, porque el problema, yo creo, es que las personas famosas, cuando opinan algo que no es correcto y hacen algo que no es correcto o bíblico, el problema no es solamente que lo hagan, sino que como son famosos, creen en ciertas cosas, y esas cosas que ellos creen, las demás personas que lo siguen consideran que es correcto. No sé si me explico. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, él es alguien muy famoso y es cristiano, y hace tiempo él dijo que festejar o celebrar el Halloween era algo correcto, que te deberías de disfrazar de calaverita o de calabacita e irles a predicar a los hermanos, a los vecinos que tienes que no conocen a Dios, yendo vestido de esa manera para predicar el evangelio. Y mucha gente, como sabe que Jesús Adrián Romero es alguien famoso, y es cristiano, cree que eso es correcto, cree que el ir a predicar utilizando el Halloween como herramienta o como vía de acceso es una forma adecuada para predicar la palabra de Dios, y por lo tanto, como es bien famoso, los demás lo deberíamos de hacer, solamente porque es famoso y porque lo que él opina, posiblemente sea lo correcto, pero no necesariamente. Y ese factor o esa estructura que ocurrió con Jesús Adrián Romero posiblemente pueda ocurrir con muchos de los que siguen a Juan Carlos Acosta de la Torre. ¿Cuál es el error que yo considero? Ahí les va. Miren, él es sexólogo y aceptó que él se encuentra en páginas donde se busca parejas homosexuales. Él dice que él está en esas páginas para ofrecer sus servicios como sexólogo, es decir, él está en páginas donde homosexuales buscan pareja para promocionar y crear publicidad, para ofrecer sus servicios, ¿sí? Sus servicios de sexólogo, porque él dice que
aunque las personas sean homosexuales, él debe de ofrecer sus servicios porque le interesa que se cuiden, ¿no? Es decir, que así como le interesan que las personas heterosexuales, las relaciones entre pareja en cuanto al sexo, sea algo adecuado y sea algo sano, también le interesa que las personas homosexuales lleven su vida em, sexual sana, una vida sexual sana. Y es aquí donde ya comienza el error, y para mí es una idea un poco antibíblica, y ahora se los explico por qué. Imagínense, este ejemplo lo escuché de un pastor hace algún tiempo atrás, y el pastor decía lo siguiente: en una ocasión un fotógrafo cristiano no tenía trabajo, y él necesitaba trabajo y le pidió a Dios un trabajo. Entonces, dice la historia, que en una ocasión le hablaron por teléfono y le dijeron que necesitaban a un fotógrafo, iba a tener un buen contrato y su trabajo iba a ser bueno. Entonces él asistió, y se trataba de que él tenía que tomar fotografías sexuales de personas para una página que ofrecía contenido para adulto, vaya, ese era su giro. Entonces este fotógrafo tenía que tomar la decisión de decir: mi profesión es ser fotógrafo, pero sé que si yo estoy tomando esas fotos, de una u otra manera voy a estar participando en que las personas que vayan a ver esa foto se contaminen, es decir, que pequen, ¿no? Y él tomó la decisión de no hacer esas fotografías, porque al final de cuentas dijo: creo que Dios me va a proveer un trabajo en el cual yo no tenga que estar vinculado con difundir o con participar en contenido para adultos, que al final de cuentas es pecado. Es decir, hay ocasiones en que nuestras profesiones y los trabajos que tenemos, y lo que intento decir con la historia anterior, damas y caballeros, es que las profesiones que tenemos y los trabajos que realicemos son correctos siempre y cuando no afecten o no tengan una participación en hacer que peque a alguien. Y tú dices: bueno, pero no necesitas, el fotógrafo no estaría creando publicidad diciendo: miren esas fotografías para adultos. No, pero está participando en la cadenita para que esas fotografías puedan llegar a personas y que por lo tanto pequen, porque cuando uno ve pornografía o consume ese tipo de contenido, de una u otra manera siempre estás pecando, o más bien estás pecando, no de una u otra manera, es decir, literalmente tal cual estás pecando, ¿sí? Y lo que sucede con Juan Carlos Acosta, que antes que nada, antes de continuar hablando exactamente de él, queremos mandar unas prontas recuperaciones porque él está enfermo. Esperamos que se sane, primeramente Dios, y eso es lo principal, que él pueda tener la sanidad, y si no, pues por lo menos que tenga una vida plena y saludable, y que la enfermedad que actualmente él tiene, que algunos dicen que es incurable, por lo menos lo lleve de manera adecuada, y que él pueda continuar su vida como si nada más tomando las medidas necesarias para que esa enfermedad no afecte tal cual en su vida. Bueno, dicho lo anterior, en lo que estábamos y a lo que venimos, el error es que él, de una u otra manera, al ofrecer sus servicios como sexólogo a parejas homosexuales, él está haciendo que las parejas homosexuales que están viviendo en pecado vivan su pecado sanamente. ¿Sí? Esa creo yo que es la manera más clara de poder explicar el error que él está cometiendo. Es decir, él ofrece los servicios para que homosexuales vivan su vida sexual de la manera más sana posible. Eso es como como cuidarle el pecado a alguien. ¿Sí me explico? Es decir, él está ofreciendo sus servicios a homosexuales y les está cuidando su pecado. Es decir, de una u otra manera él está diciendo: tú puedes vivir en la homosexualidad, y tú puedes vivir tu homosexualidad pero sanamente. No es así, no funciona así, y ese es el error que él tiene y el error que él está cometiendo. Y quizás en temas de ingresos económicos conviene y es rentable, evidentemente que lo es, pero en temas espirituales y bíblicos no lo es. Porque es como el fotógrafo que de una u otra manera está ayudando, o más bien está ayudando a difundir contenido para adultos. Él no se está desnudando, pero está tomando las fotografías a las personas que lo hacen, para difundirlos y llevar ese contenido a más personas y que por lo tanto pequen. Entonces Juan Carlos Acosta de la Torre lo que está haciendo es decir: yo ofrezco mis servicios como sexólogo a parejas homosexuales para que vivan su sexualidad de manera sana, es decir, para que pequen
y vivan su vida en pecado, pero de una u otra manera hay que cuidar ese pecado, hay que cuidar que si van a pecar, que lo hagan sanamente, que no se enfermen, que pequen pero que no se enfermen, que al cabo eso es lo importante. ¿De qué sirve tener un cuerpo sano si tienes un alma y un espíritu enfermo? Y este video no tiene algo que ver con que si uno acepta la homosexualidad o no. Para mí la homosexualidad, perdón, es un pecado. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Y ese video no tiene el propósito de señalar a alguien. Yo conozco a personas homosexuales y yo no tengo algo en contra de ellos. De hecho me llevo bien con ellos, creo que son buenas personas, son agradables, la mayoría. Nunca he conocido yo a un homosexual que sea como que, no sé, violento o agresivo, que tenga un mal carácter. Creo yo que son muy, muy felices, ¿no? En cuanto a lo que reflejan, evidentemente. En cuanto a su manera de ser exacta, no sé si son felices porque eso ya tiene que ver con su interior. Pero a mí, yo no he conocido a un homosexual que me caiga mal, ¿no? Porque no, simplemente creo yo que son personas común y corrientes, con preferencias diferentes, pero que al fin y al cabo esas preferencias los están llevando al infierno, ¿sí? Y perdónenme que lo diga de esta manera, pero es una realidad. Y al final de cuentas no se trata de lo que yo diga, al final de cuentas lo que yo digo puede salir sobrando, pero la verdad es la verdad. Y el propósito de este video no es señalar a los homosexuales, Dios los ama. La Biblia dice, no literalmente, pero lo da a entender, la Biblia da a entender que Jesucristo, que Dios ama a los homosexuales, pero aborrece su pecado. Porque las escrituras dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Entonces, sin importar lo que tú hayas hecho, Dios te sigue amando siempre. Pero lo que tiene en contra de ti es el pecado. El problema es que en cuanto a la salvación, el pecado nos aleja de Dios y por lo tanto nos lleva a la condenación. Y el propósito de este video es que entiendas que cuando una persona famosa da su opinión y te dice cosas como yo ofrezco mis servicios nada más para que la gente esté bien, pero al final de cuentas les estás cuidando su pecado. Les estás diciendo, vive tu vida sexual sana, aunque seas homosexual, pero vívela bien. Y así no funciona. Y quizás tú me digas, es que es muy fácil decirlo, pero porque yo no lo he hecho, pero realmente no. Quiero contarles rápidamente una pequeña anécdota que me ocurrió hace algunos días. Yo acabo de egresar de la universidad. Gracias a Dios y a mis padres ya terminé la carrera en la que estudié. Y hace unos días, yo actualmente estoy buscando un trabajo. Y hace una semana prácticamente fui a una empresa, dejé mi currículum, más o menos creo yo que les interesó. En la tarde, yo fui temprano, en la tarde me marcaron para decirme que fuera a la entrevista porque posiblemente me iban a contratar y era muy seguro que me contrataran por lo que me habían dicho antes. Pero para no hacer las historias más largas, cuando me contrataron les pregunté de qué era la empresa. Yo no sabía exactamente de qué era la empresa y me dijeron que era una cervecera, ¿sí? Y mi trabajo tenía que ver con la contabilización. Yo iba a hacer algo así como control de inventarios o algo así, para las botellas. Era una cerveza de una determinada marca que es muy conocida, es muy famosa, y a mí me dolió un poco en mi corazón porque no acepté el trabajo. Y no lo acepté porque yo les comenté que soy cristiano y que yo no podía tener relación como tal con un trabajo que tenga que ver con el licor o cosas por el estilo, porque al final de cuentas son cosas que a Dios no le agradan. Y la señora, más bien la persona me dijo, pero es que aquí no fabricamos como tal la cerveza, aquí estamos, aquí el producto como tal que viene no está terminado, es decir, nada más tenía yo que iba a trabajar con las botellas de la cerveza de esa marca, es decir, yo no iba a estar en contacto directamente con el licor, con la bebida, pero sí va a estar en contacto con el embalaje, con lo que cuida y protege al producto terminado, que sería la cerveza. Yo iba a estar trabajando con las botellas. Y ella me dijo eso, entonces yo le dije, sí, pero como quiera no puedo. Y es difícil porque era un trabajo muy bueno, gracias a Dios, el salario presumo yo que iba a ser muy bueno y me quedaba literalmente muy cerca de mi casa, a 10 minutos máximo, hasta me podía ir caminando. Y decidí poner en primer lugar mi fe, mis creencias, creer en Dios. Y decidí poner no la religión, porque la religión al final de cuentas en determinados momentos sale sobrando. Decidí poner mi integridad en primer lugar. Porque si yo hubiese aceptado ese trabajo de una u otra manera, así como el fotógrafo, que aunque no les está diciendo a la gente vean pornografía, pero está tomando las fotos, yo no les estaría diciendo a la gente tomen esta cerveza,
pero estoy participando para el desarrollo y para que el producto terminado y el embalaje llegue de manera correcta y se convierta en el producto final, ¿sí? Es decir, yo estaría participando en la cadenita para que esa cerveza pudiera llegar a las mesas y a las bocas de las familias de México, porque al final de cuentas se consume mucho acá. Y en otros lugares, porque es una cerveza internacional. Y sería un pecado. Y si yo hubiese aceptado y tuviese esa ideología, perdón, estaría participando de una u otra manera para hacer lo incorrecto. Y es el error de Juan Carlos Acosta, que él dice: estoy en páginas para homosexuales porque quiero que esos homosexuales de una u otra manera vivan su pecado sanamente. Y así no funciona. La vida se trata de muchas cosas. Y este video no se trata de aceptar a los homosexuales o no, si decir si es pecado o no, independientemente de que lo sea. El propósito es que entendamos, damas y caballeros, hermanos y amigos, que la vida se trata de muchas cosas. Pero cuando trabajamos para Dios y tenemos un trabajo secular, tenemos que entender que ese trabajo secular no tiene que estar vinculado con un pecado directamente, o con algo que lleve a las personas a pecar. Y ese es el error de Juan Carlos Acosta. Él se encarga de muchas cosas, evidentemente, pero esa parte de les está diciendo: vive tu pecado sanamente. Y como se lo dije hace momentos, ¿de qué te sirve tener sano tu cuerpo si tienes enferma tu alma y tu espíritu? Esa es mi opinión, y realmente espero que se tome como una opinión personal. Lo que yo opino no es una verdad absoluta, lo digo desde mi punto de vista. Cuídense mucho, amados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y los esperamos en un próximo video. Esto es Cruz de Amor, mi nombre es Ismael. Hasta la próxima.